Nunca imaginé que mi vida a los 72 años se volvería tan peculiar. Tan desconcertante. Cuando Antonio se fue, me quedé sola en una casa tan silenciosa que parecía detener el tiempo. Los días se extendían interminables. Y la gente me decía que con el tiempo me acostumbraría a la soledad. Pero los años pasaron y el silencio no hacía más que profundizarse. Cada rincón de la casa parecía vacío. Como si el eco de la risa y la vida que una vez compartimos hubiera desaparecido para siempre. Fue entonces cuando llegó Carlos a mi vida. Al principio, solo era un compañero de 4 patas. Un perro rescatado de un refugio por insistencia de mi hija Sara. Mamá. Te hará compañía, me dijo. Con esa mirada dulce y preocupada. ¿Qué podría perder? Pensé. Sin saber que la presencia de Carlos iba a transformar mi vida de una forma que nunca habría imaginado. Al principio, Carlos era simplemente mi perro, fiel. Alegre. Moviendo su cola con entusiasmo cada vez que me veía y llenando la casa con sus suaves patitas y su cariño incondicional. Pero, con el tiempo, algo cambió. Aquella compañía inocente y tranquilizadora empezó a convertirse en algo más profundo. Algo inexplicable y misterioso. Recuerdo la primera noche en la que lo sentí claramente. Me senté en el sofá, perdida en pensamientos sobre Antonio. Recordando nuestra vida juntos y la falta inmensa que sentía desde que se había ido. Carlos, como siempre, se acomodó a mi lado. Pero esa vez, en lugar de simplemente quedarse a mis pies, trepó hasta sentarse junto a mí en el sofá y posó su cabeza en mi regazo. Sus grandes ojos negros fijos en los míos. No era la típica mirada de un perro a su dueño. Era algo distinto. Algo casi humano. Lleno de empatía y comprensión. Sentí que él entendía mi dolor. Mi vacío. Como nadie más lo había hecho. Mis dedos se movieron automáticamente para acariciar sus suaves orejas. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraño, el peso de mi tristeza comenzó a aliviarse. Como si de algún modo compartiera mi carga. Desde aquella noche, Carlos empezó a comportarse de forma aún más cercana. Me seguía por toda la casa. Como si no pudiera apartarse de mí. Y su mirada se volvía cada vez más intensa. Más expectante. Empecé a sentir que había un vínculo extraño. Casi sobrenatural. Entre nosotros. Algo que no podía explicar. Él se acercaba más. Se quedaba junto a mí en el sofá. Su cuerpo cálido apretado contra el mío de una forma que me reconfortaba y al mismo tiempo me inquietaba. Una noche en particular se destacó entre todas. Era tarde y la casa estaba en completo silencio. Después de tomar una taza de té, me dirigí al dormitorio. Y Carlos me siguió como siempre. Pero esta vez, en lugar de acomodarse a los pies de la cama, se sentó a mi lado. En el colchón. Sus grandes ojos fijos en mí. Penetrantes. Sentí un escalofrío en el pecho. Como si me estuviera observando no solo como su dueña, sino como algo más. ¿Qué haces, Carlos? Le susurré, intentando romper la tensión que repentinamente llenaba el aire. Pero él no se movió. Solo siguió mirándome. Como si estuviera esperando algo que ni yo misma entendía. Sentí mi corazón acelerarse. Y aunque me parecía absurdo, había un momento, breve y casi irreal, en el que pensé que estaba viendo algo en él. Algo que iba más allá de lo que un perro podría expresar. Fue entonces cuando Carlos se acercó un poco más, apoyando su cabeza en mi regazo y moviendo la cola suavemente. Como si sintiera mi confusión y quisiera tranquilizarme. Extendí la mano para acariciarlo. Mis dedos temblando levemente. Y en ese instante lo sentí claramente, una conexión. Una calidez.
Algo que no había sentido desde que Antonio había desaparecido de mi vida. Desde aquella noche, las cosas se volvieron aún más confusas. Carlos empezó a seguirme aún más de cerca. Siempre buscando estar a mi lado. Observándome con esa intensidad inquietante que a veces me hacía sentir nerviosa. Incluso en los momentos más tranquilos. Su presencia era una mezcla de consuelo y misterio. Una especie de compañía que parecía traspasar los límites de la simple amistad entre un perro y su dueño. La confusión y la culpa me embargaban. Sabía que mi relación con Carlos había tomado un giro extraño. Pero no podía detenerme. Era como si él llenara un vacío que yo no había reconocido. Una soledad profunda que Antonio había dejado en mi vida. Pero también sabía que esa dependencia no era saludable. Que Carlos no podía ser el reemplazo de un amor perdido. Con el tiempo, empecé a comprender que estaba buscando en él algo que debería haber encontrado en mi familia. En mis amigos. En ese momento, supe que tenía que empezar a dejar ir esa conexión tan peculiar y aprender a apoyarme en las personas que aún estaban en mi vida. Carlos. Después de todo, era solo un perro. Un compañero fiel y maravilloso. Pero no la respuesta a la soledad que había sentido desde que Antonio se había ido. Nunca pensé que mi vida a los 72 años se volvería tan extraña. Era solo una viuda ordinaria. Sola en una casa silenciosa. Con más tiempo del que sabía cómo llenar después de que Antonio falleció. Los días se sentían interminables, la gente decía que me acostumbraría a la soledad. Pero pasaron años y el silencio seguía oprimiéndome. Fue entonces cuando él llegó a mi vida, Carlos. Mi perro. Mi consuelo. Mi compañero. Y cómo las cosas se desarrollarían. Algo más. Todo comenzó como cualquier relación entre dueño y mascota. Carlos era un perro callejero adorable que adopté del refugio después de que mi hija Sara prácticamente me suplicara que consiguiera un perro. Te hará compañía. Mamá. Decía sin saber la compañía que acabaría siendo para mí. Al principio, Carlos era solo un perro. Aunque particularmente atento, parecía saber cuando me sentía triste. Empujando suavemente mi mano con su nariz fría. Moviendo la cola para levantarme el ánimo. Le hablaba a menudo. Y supongo que eso era bastante normal. Después de todo, ¿quién no le habla a su perro cuando no tiene a nadie más alrededor? Pero entre nosotros. Lentamente. Fue creciendo algo más profundo. Algo que no habría imaginado. Recuerdo claramente aquella noche. La noche en que sentí por primera vez que algo cambiaba. Estaba sentada en el sofá. Perdida en pensamientos sobre Antonio, era el aniversario de su muerte y estaba cansada de llorar. Carlos. Como de costumbre. Estaba a mi lado. Pero esta vez no estaba solo sentado allí. Se subió al sofá y apoyó su cabeza en mi regazo. Sus ojos fijándose en los míos. Como si pudiera sentir el peso de mi dolor. Como si lo comprendiera. Eres un buen chico. Carlos. Susurré mientras acariciaba sus suaves orejas distraídamente. Sentí que mi angustia disminuía solo por su presencia. A medida que pasaban los meses, Carlos se convirtió en algo más que un compañero. Me despertaba cada mañana y lo encontraba acurrucado en el borde de la cama. En el lugar donde solía dormir Antonio. No me molestaba. Claro. De hecho, se convirtió en algo que esperaba con ansias, ese cálido cuerpo junto al mío. Respirando suavemente en la noche. Me hacía sentir menos sola. Pero no era solo su calor lo que me hacía sentir diferente, era la forma en que comenzó a seguirme a todas partes. Como una sombra. Pero más que eso. Empezó a observarme con una intensidad que al principio me inquietaba, cada vez que me movía. Sus ojos estaban en mí. Siempre esperando. Siempre expectantes.
No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentir que entre nosotros crecía una conexión extraña. Algo que no podía explicar del todo. Hubo una noche, sin embargo, que se destaca entre las demás. Era tarde y la casa estaba en silencio. Terminé mi té y me dirigí a la cama cuando Carlos entró en el dormitorio detrás de mí. Como solía hacer. Pero esta vez, en lugar de acomodarse a los pies de la cama, se sentó junto a mí en el colchón. Sus grandes ojos oscuros se fijaron en los míos. Sentí un extraño aleteo en el pecho. ¿Qué haces, Carlos?, le pregunté, riéndome suavemente para romper la tensión que de repente sentí. Pero él no se movió. Simplemente se quedó allí, mirándome. Algo en la forma en que me miraba, sus ojos llenos de una cierta melancolía, me hizo congelarme. Sentí que mi corazón se aceleraba. Pero no podía apartar la mirada. Sabía que era ridículo. Pero hubo un momento. Un breve momento en el que podría jurar que vi algo en él. Algo más allá de lo normal para un perro. Como si percibiera la confusión en mi mente. Carlos se acercó a mí, apoyando su cabeza en mi muslo, moviendo la cola suavemente. Pero el momento estaba cargado de algo que no entendía. Extendí la mano para acariciarlo, con los dedos temblorosos. Y fue entonces cuando lo sentí, un calor. Una conexión. Algo que no había sentido en años. No desde Antonio. A partir de esa noche, todo solo se volvió más extraño. Carlos se volvió aún más apegado. Siempre encontrando formas de estar cerca de mí. No podía moverme sin él allí. Observándome. Esperando. Empezó a sentarse más cerca durante nuestras noches en el sofá. Su cuerpo presionado contra el mío de una manera que se sentía más íntima de lo que debería. Era reconfortante. Sí. Pero también había algo más. Algo inquietante que no podía admitirme a mí misma al principio. Mientras cepillaba su pelaje, Carlos respondió acercándose aún más. Fue en ese momento, medio dormida y vulnerable, cuando lo sentí, la innegable realización de que mi vínculo con él había cruzado a algo más profundo. Algo que no podía explicar fácilmente. Traté de quitarme ese pensamiento de la cabeza, diciéndome que solo era la soledad jugándome una mala pasada. Después de todo, era una mujer mayor que había perdido al amor de su vida. ¿Acaso estaba mal buscar consuelo? Incluso si era en un perro. Pero los sentimientos solo se hicieron más fuertes. Carlos parecía percibirlo también, me seguía a todas partes. Siempre a mi lado. Y esos ojos suyos nunca se apartaban de mí. Sentía como si fuéramos dos almas atraídas por alguna fuerza invisible. Algo más allá de los límites normales de la compañía. Era extraño. Pero ya no podía negarlo. Lo necesitaba más de lo que me atrevía a admitir. Y luego vino la noche que lo cambió todo. Había estado inquieta. Incapaz de dormir. Con mis pensamientos enredados en una tormenta. Y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba creciendo entre nosotros. Bajé a la cocina, esperando que un vaso de agua calmara mis nervios. Pero cuando regresé al dormitorio, Carlos ya estaba allí, tumbado en mi lado de la cama. No se movió cuando me acerqué. Ni siquiera parpadeó, simplemente me miraba. Como si me hubiera estado esperando. Subí a la cama con cierta vacilación al principio. Pero una vez bajo las sábanas, Carlos se acercó más. Su cuerpo presionándose contra el mío de una manera que se sentía tan íntima que me dejó sin aliento. Pero no lo aparté, en su lugar. Dejé que se quedara allí. Su calidez llenando los espacios fríos en mi corazón que habían estado vacíos durante tanto tiempo. Sabía que debía sentirme avergonzada. Pero no fue así. En ese momento,
acostada con Carlos a mi lado. Sentí una extraña paz. Una paz que no había sentido desde la muerte de Antonio. Sabía que estaba mal. Pero al mismo tiempo se sentía bien. De una manera que no podía explicar. Nos quedamos así por mucho tiempo. Simplemente recostados en la oscuridad. Dos almas solitarias encontrando consuelo en la presencia del otro. Los días que siguieron fueron un torbellino de confusión y culpa. No podía sacudirme la sensación de que había cruzado una línea. Que lo que estaba ocurriendo entre Carlos y yo era más que solo compañía. Pero, al mismo tiempo, no podía detenerme. Lo necesitaba, había llenado un vacío que no había reconocido como tan profundo. Sin embargo, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que este extraño apego emocional con mi perro no era saludable. Había dejado que mi soledad se descontrolara. Y ahora estaba enredada en algo que no podía comprender completamente. Sabía que tenía que detenerlo. Enfrentar la verdad. Estaba buscando algo en Carlos que debería haber buscado en las personas. En mi familia. En mis amigos. No fue fácil admitirlo. Pero la verdad estaba frente a mí. Tenía que dejar ir este apego poco saludable antes de que me consumiera por completo. Carlos era un perro. Un compañero leal y maravilloso. Pero no era la respuesta a mi soledad. No podía llenar el vacío que Antonio había dejado. Así que, poco a poco, empecé a tomar distancia. Empecé a pasar más tiempo con Sara y mis nietos. Reconectando con viejos amigos y encontrando maneras de llenar mi vida con las cosas que alguna vez disfruté. Carlos todavía estaba allí. Por supuesto. Siempre a mi lado. Pero me aseguré de establecer límites. Tenía que recordarme a mí misma que él era solo un perro. Mi perro. Pero no mi pareja. Mirando hacia atrás. Me di cuenta de lo fácil que es dejar que la soledad te lleve a lugares extraños e inesperados. Había dejado que mi tristeza nublara mi juicio. Y al hacerlo, había formado un apego que no era saludable. Pero al final, encontré el camino de regreso. Aprendí a apoyarme en las personas que me amaban y, lo más importante, aprendí que, por mucho que quisiera a Carlos, él nunca podría reemplazar las conexiones que necesitaba con los demás. Así que aquí estoy ahora. Sentada en mi tranquila casa con Carlos a mis pies. Como siempre. Me gustaría poder decir que todo volvió a la normalidad después de decidir distanciarme y establecer límites con Carlos. Pero la verdad es que fue un proceso lento y difícil. Hubo momentos en los que dudé de mí misma. Cuando las noches tranquilas se volvían abrumadoras y me encontraba buscando consuelo en la presencia familiar de Carlos. Pero cada día me recordaba que esto no era saludable. Que no era justo ni para mí ni para él. Era un perro. Una criatura que me daba amor incondicional. Pero no era un reemplazo para la conexión humana que tanto necesitaba. Busqué más interacciones con las personas. Y Sara fue la primera en notar el cambio. Mamá. Últimamente has venido más seguido. Comentó una tarde mientras tomábamos té. Su voz tenía una calidez que no había escuchado en mucho tiempo. Y me di cuenta de que al alejarme de las personas, también las había hecho sentir la distancia. Últimamente has venido más seguido. Comentó Sara una tarde mientras tomábamos té. Su voz tenía una calidez que no había escuchado en mucho tiempo. Y me di cuenta de que al alejarme de las personas también les había hecho sentir esa distancia. Es que, ya no quiero estar sola tanto tiempo, admití. Sin estar del todo lista para contarle la extensión de mi extraña relación con Carlos. ¿Cómo podría siquiera explicarlo? Me sentía avergonzada. Y Sara siempre había sido tan práctica. El tipo de persona que nunca entendería la profundidad de mi soledad. Sabes que siempre estamos aquí para ti. Mamá dijo sonriendo. Sus palabras me ofrecieron consuelo.
Pero también sentí un pequeño remordimiento en el pecho. ¿Por qué no había recurrido a ella antes? ¿Por qué había dejado que mi dolor y mi aislamiento me empujaran a un apego tan extraño con un perro? ¿En lugar de con mi propia familia? A medida que pasaba el tiempo, hice un esfuerzo consciente por reconectar con el mundo fuera de mi pequeña casa. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Algo que no había hecho en años. Al principio, era difícil sentarme allí y charlar con las otras mujeres. Todas hablando de sus hijos y nietos. De sus vidas ocupadas llenas de gente. Me sentía fuera de lugar. Como si mis años de soledad me hubieran hecho olvidar cómo conectar con los demás. Pero, poco a poco, comencé a disfrutar de su compañía. Discutíamos sobre novelas mientras tomábamos té. Riéndonos de giros en las tramas y de personajes que nos recordaban a personas que conocíamos. Volver a reír me hizo sentir bien. Me devolvió esa ligereza en el pecho que había echado de menos durante tanto tiempo. Durante todo ese tiempo, Carlos permaneció como mi leal compañero. Pero ahora era más consciente de los límites que debía mantener. Ya no le permitía dormir en mi cama. Un hábito del que había llegado a depender en mis días más oscuros. En lugar de eso, le daba una suave palmada en la cabeza antes de dormir. Y él se acomodaba en su cama acogedora a mis pies. Al principio, fue difícil resistir la tentación de acercarlo y dejar que su calidez me confortara como antes. Pero sabía que debía ser firme. Conforme pasaban los meses, comencé a notar un cambio en mí misma. Ya no estaba tan consumida por la soledad que me había llevado a buscar consuelo en Carlos. Mi corazón todavía dolía por Antonio. Y sospechaba que siempre lo haría. Pero empezaba a aceptar que la tristeza y la soledad eran parte de la vida. No me definían. Sin embargo, tenía personas que se preocupaban por mí. Personas a las que podía recurrir. Y también tenía a Carlos. Pero ahora entendía que su amor, aunque incondicional, era diferente de lo que realmente necesitaba. Fue un día fresco de otoño. Aproximadamente un año después de ese extraño punto de inflexión con Carlos. Cuando finalmente sentí que había cerrado el círculo. Estaba dando un paseo por el parque. Con Carlos trotando feliz a mi lado. Las hojas crujían bajo nuestros pies. Y el aire fresco traía el aroma de los pinos. Mientras miraba alrededor, vi a otras personas paseando a sus perros. Algunas riendo y charlando con amigos. Me sorprendió entonces lo sencillo que podía ser simplemente disfrutar del momento. La compañía de otros. Tanto humanos como animales. Carlos se detuvo para oler una hoja caída. Su cola moviéndose con satisfacción. Y le sonreí. Has sido un buen perro, ¿verdad?, murmuré suavemente. Rascándole las orejas. Él me miró. Esos grandes ojos marrones llenos del mismo amor y lealtad de siempre. Pero ahora lo veía por lo que realmente era, puro. Simple e incondicional. Pero no algo para llenar el vacío que solo las relaciones humanas podían llenar. En los meses que siguieron, me abrí más. Dejé que mi familia se acercara y les conté sobre las luchas que había enfrentado. La soledad que me había consumido después de la muerte de Antonio. Incluso le conté a Sara. De manera indirecta. Cuánto había llegado a depender de Carlos. Ella escuchó en silencio. Con el rostro lleno de comprensión. Y cuando terminé, me abrazó fuertemente. No tienes que pasar por esto sola. Mamá dijo con suavidad. Siempre estamos aquí. Y por primera vez en mucho tiempo. Le creí. No tenía que pasar por esto sola. Tenía personas que me amaban. Que querían ayudarme a superar mi duelo. Y aunque Carlos había sido una parte vital de ese viaje, ahora entendía que no podía ser mi todo. Era mi perro. Mi leal compañero.
Pero tenía que aprender a apoyarme en las personas de mi vida. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo fácil que es dejar que la soledad te lleve a lugares extraños. A crear apegos que no tienen sentido para nadie más. Pero al final, son las conexiones humanas. El amor y el apoyo de la familia y los amigos. Lo que realmente marca la diferencia. Carlos siempre será una parte especial de mi vida. Pero ahora estoy aprendiendo a abrazar el mundo fuera de mi hogar silencioso una vez más. Y mientras estoy aquí sentada, con Carlos acurrucado a mis pies, siento paz. No es la paz que proviene de escapar de la soledad a través de apegos extraños, sino la que surge de enfrentar tus sentimientos de frente y reconectar con las personas que realmente importan. Al fin y al cabo, es el amor que compartimos con los demás lo que realmente nos sana. No el consuelo fugaz de la soledad o el afecto de un perro. Por muy leal que sea.